Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Armas y el día de hoy les hablaré sobre los principios SOLID. El principio de abierto y cerrado para ser más específicos. En el desarrollo de software se pueden encontrar varios sistemas con una cantidad inmensa de código, a las cuales se le aumentan más funciones que pueden volver muy complicadas de seguir y dificultar la comprensión completa del código. Por lo tanto, se establecieron 5 principios para lograr desarrollar programas legibles y más fáciles de realizar mantenimiento. Seguir estos principios proporcionan una gran ventaja como el mantenimiento del código más fácil y rápido, permitir añadir nuevas funcionalidades de forma más sencilla y favorecer una mayor reusabilidad y calidad del código. Estos principios se denominan SOLID, donde cada letra representa un principio, siendo la S el principio de responsabilidad única, la O el principio de abierto cerrado, la L el principio de sustitución de Liskov, la I el principio de segregación de la interfaz y la D el principio de inversión de dependencia. En este video se presentará el principio de abierto y cerrado, o como se llama en inglés, Open Close. Este principio establece que las entidades de software, clases, módulos o funciones deberían estar abiertos para su extensión, pero cerrados para su modificación. Esto quiere decir que se pueden aumentar funcionalidades en el sistema sin tener que modificar el código fuente, siempre que esto sea posible. A continuación se mostrará un ejemplo en el framework Laravel. Entonces primero les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería el código sin los principios, para que puedan ver la diferencia entre el código sin los principios y con los principios. La impresión en este caso sería la misma, lo único que cambia es el código internamente. En otras palabras, lo que vería el cliente no va a cambiar. Entonces comenzamos primero con la clase círculo. En esta clase vamos a tener un atributo que se llama radio, en donde se puede conseguir este dato y setear el dato. Continuando con la clase rectángulo. Igualmente que círculo va a tener los datos lado 1 y lado 2 para poder sacar el área. Luego tenemos una clase figura, la cual tiene un dato que se llama tipo. Este me va a identificar qué tipo de figura va a ser la que queremos calcular el área. Y por último tenemos una clase que se llama cálculo. En esta clase se va a calcular el área. Lo primero que hace es obtener la figura. Y si la figura es de tipo 1, me va a pedir que calcule el área del rectángulo. Y si es de tipo 2, o en el caso contrario, me va a pedir que saque el área del círculo. Acá abajo se encuentran los métodos para sacar el área del rectángulo y del círculo. Como se puede observar, esta clase no cumple con los principios de abierto y cerrado, ya que para poder modificar el cálculo del área, porque queremos expandirnos, por ejemplo, calcular el área de un cuadrado, o de un trapecio, entre otros, tendremos que modificar el código y eso es lo que no queremos. Además, si vamos al controlador, tenemos que crear un objeto de tipo círculo o rectángulo para poder sacar el área y además tenemos que crear un objeto de tipo cálculo para poder realizar este cálculo y poder retornar a la página y que muestre el cálculo del área. Por lo tanto, si queremos crear otro método para calcular el área del triángulo, por ejemplo, tenemos que crear otra función para tener una variable de tipo triángulo en ese caso y después un objeto de tipo cálculo para poder realizar el cálculo. En otras palabras, cada vez que añadimos un nuevo cálculo de una nueva figura, tendremos que volver a modificar el código fuente. Y si es que tenemos un montón de figuras que queremos añadir, nos va a resultar muy complejo el poder cambiar a cada rato el código. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar los principios abierto y cerrado. En primer lugar vamos a crear nuestra clase círculo que va a implementar una interfaz figura. Esta interfaz figura solo me regresa la función de calcular el área. Entonces, el círculo sigue teniendo su variable radio con su get y set, pero también tiene su función de calcular el área. Además, añadí una función que consigue la clase para regresar el nombre de la clase, en este caso el círculo. De igual manera se tiene el método del rectángulo. Igualmente tiene sus variables, que es lado 1 y lado 2, con su get y set, y también tiene su función para calcular el área, porque implementa la interfaz de figura. Entonces para este caso al principio nos favorece de una gran manera, ya que ni siquiera tenemos que crear la clase cálculo, ya que la clase de por sí va a hacer el cálculo del área y no tenemos que crear un objeto cálculo, lo que nos puede ahorrar memoria. También en el controlador solo tenemos que crear el objeto círculo o crear el objeto rectángulo y definir sus variables como su radio, el lado 1 o el lado 2 en el caso del rectángulo,
y es solo regresar el cálculo del área. O puede regresar el objeto entero y ya en el HTML mostrar el cálculo, ya que PHP permite esa función. Ahora les voy a mostrar la ejecución del código. Ahora nos encontramos en la ejecución del código. Como se puede observar aquí, primero me va a indicar la figura que quiere calcular el área, que es el círculo o un rectángulo en el caso que estamos haciendo. En este caso voy a calcular un rectángulo. Y me pide que ingrese los parámetros, que es un lado 1 y un lado 2. Entonces aquí voy a ingresar el lado 3 y 4. El área del total me debería dar 12. Y si mando a calcular, en efecto me da que el área del rectángulo con lado 1 3 y lado 2 4 me da igual a 12. Si volvemos y probamos igual con el círculo, podemos poner un radio por ejemplo de 3 y me calcula el área del círculo. Como se muestra aquí, el área del círculo con radio 3 es igual a 28,27. Y de esa manera explicaría los beneficios de utilizar los principios SOLID, en este caso el principio de abierto y cerrado. Espero que les haya sido de mucha utilidad y aquí está el código Git para que puedan descargar este proyecto que realicé, para que puedan probar el código en sus propias máquinas, como también modificarlo, o si quieren pueden agregar una nueva clase para que puedan observar cómo afectaría esta modificación con los principios y sin los principios. Muchas gracias.